a todos los que están en la mesa y a los asistentes. Creo que tenemos que tener tal vez como punto de referencia la Constitución de 1991, que no fue negociada en la mesa de paz del M-19. Creo que es bueno que pongamos las cosas, digamos, históricamente en su punto, porque se ha dicho, y hay mucha gente lo cree, y gente informada aún, que fue que negociamos la constituyente en la mesa de acuerdos de paz y que después nos dieron unos cupos, nada menos del 27% de los cupos en esa asamblea. Eso no fue negociado, ni la realización de la asamblea, ni mucho menos la participación del M-19 en esa asamblea, sino que fue la coincidencia histórica de dos procesos distintos, independientes: el proceso de paz con el M-19 y la necesidad de encontrar un instrumento nuevo, porque no estaba en la Constitución anterior, para hacer reformas a la Constitución. En la Constitución vigente hasta 1991, la única manera de reformar la Constitución era mediante un proceso dentro del Congreso, eso se llama acto legislativo, que hoy sigue existiendo, que se pueda reformar la Constitución mediante un proceso de votaciones y de toma de decisiones dentro del Congreso. Era el único mecanismo que existía para reformar la Constitución. Y se intentaron durante los años 1980 varias reformas constitucionales. Y en 1989 se hundió un intento más de varias reformas a la justicia. El país en ese momento estaba enfrentado al cartel de Medellín, y en ese periodo el cartel de Medellín tenía una capacidad de amedrentamiento sobre las instituciones enorme. Y nosotros negociamos unas reformas constitucionales de otra naturaleza en la mesa de negociación del M-19, y eso estaba en un paquete de reforma constitucional que terminó hundido en el Congreso precisamente por el enfrentamiento con el cartel de Medellín. Entonces surgió una iniciativa juvenil con unos profesores universitarios que se llamó el Movimiento de la Séptima Papeleta. Recordemos que en aquella época los votos no los entregaban en la mesa, no había tarjetón que entregaban en la mesa, sino que eran algo que llamaban papeletas que los distribuían los partidos. Y habían 6 papeletas que se iban a introducir en las urnas en ese momento, en esa ocasión, y los estudiantes y el movimiento hizo una la séptima papeleta, para que la introdujeran en las urnas, aún sin preguntarle a la autoridad electoral de hecho, digamos, no de derecho. Entonces ese movimiento de la séptima papeleta dijo que se convoque a una, que sí se convoque a una asamblea constituyente, algo así de esa naturaleza del texto. Entonces el movimiento de la séptima papeleta abrió paso de hecho, no de derecho, a la realización de la asamblea constituyente. Después los procesos de paz, el proceso de paz del M-19 y el movimiento de la séptima papeleta se juntaron, pero más adelante, pero llegaron a ser cada uno un acto independiente y coincidente en el tiempo. ¿Cuáles eran los cambios institucionales que había que hacer en ese periodo en la Asamblea Constituyente, que terminó con 1/3 de liberales, un poquito más de 1/3, 1/3 de conservadores en varios grupos y 1/3 de nosotros, los del M-19, que llegamos por voto popular sin ninguna favorabilidad? No nos dieron ninguna favorabilidad. Y había un respaldo popular importante al M-19 en ese momento, a la Alianza Democrática M-19, y a votos sin ninguna favorabilidad conseguimos 1/3 parte de los votos casi, y eso llevó pues a la presidencia colegiada. ¿Cuáles eran los cambios institucionales que había que hacer en ese periodo para, entre otras cosas, consolidar el proceso de paz? El primero y el más importante era abrir la posibilidad del pluralismo político. Hasta ese momento en Colombia no había más que 2 partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y ser algo por fuera del Partido Liberal o el Partido Conservador era imposible, hasta porque los votos los repartían los partidos,
Y las únicas estructuras que tenían gente en todos los municipios del país eran los liberales y los conservadores. Varios intentos de candidaturas que no eran del bipartidismo nunca pudieron salir adelante. No pudo salir de Aitán, que armó un movimiento disidente y era precandidato, digamos, del Partido Liberal cuando lo mataron en 1948. Galán, con el nuevo liberalismo, intentó varias veces también un proceso electoral presidencial por fuera del bipartidismo, y ya en el momento en que mataron a Galán también era ya candidato oficial del Partido Liberal. Entonces, el primer cambio que era necesario era abrir el pluralismo político, abrir paso para que no solamente uno pudiera ser liberal o conservador o no tener expectativas y posibilidades. Ese fue un primer cambio institucional que fue muy importante en la Asamblea de 1991. El otro, teníamos una definición de derechos en un solo artículo de la Constitución de 1886. Y entonces los derechos eran una cosa bastante subjetiva, de interpretación de si era un derecho o no. Era necesario para también establecer un proceso de cambio institucional y de paz que hubiera una definición expresa y completa de derechos. Entre otras cosas, derechos de minorías tan importantes como los indígenas. Los indígenas formalmente hasta 1991 estaban protegidos por una ley que se llama la Ley 89 de 1890, que los trataba como menores de edad. Y estábamos cumpliendo 500 años de la llegada de los españoles a América, y todavía teníamos una ley del siglo XIX regulando muchas de las actividades con los indígenas, y que había que protegerlos porque había que protegerlos como si fueran menores de edad. Esa es la Ley 89 de 1890. Los indígenas adquirieron plenos derechos, y plenos derechos adquirieron muchísimos sectores de la población que hasta ese momento tenían derechos marginales. Colombia era el país dedicado por constitución a Dios y al Sagrado Corazón. La Constitución estableció el pluralismo religioso y la separación total entre el Estado y la Iglesia, de manera que no se pudiera invertir, y no, como no se puede invertir hoy absolutamente un centavo del presupuesto público en iglesias, o en una iglesia, o en unas iglesias. Y los derechos que todos conocemos, más instrumentos de defensa y de protección de esos derechos: la tutela, la corte constitucional, la sesión popular, la acción de cumplimiento, todo el marco de esos derechos y sus mecanismos de protección. Fue otro cambio institucional que en ese momento había que hacer. Había que hacer también una serie de cambios que tenían que ver con enfrentar al cartel de Medellín. Y efectivamente se creó toda una institucionalidad de emergencia que parecería más de guerra que de paz, pero te sirvió para enfrentar a una amenaza tremenda que había matado en ese momento, en las elecciones de 1990, 3 candidatos presidenciales. Mató a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro. Y hubo toda una reforma de justicia, se creó la Fiscalía General de la Nación y se fortaleció toda una estructura para tener una justicia que pudiera enfrentarse a organizaciones criminales de la naturaleza del cartel de Medellín. Ese creo que fue otro cambio necesario. Y además, creo yo, algo que ha tenido poco desarrollo en la Constitución y poca aplicación en la vida moderna contemporánea, que es lo que llamábamos nosotros la democracia participativa, que no era suficiente con tener unos representantes que una vez elegidos representaran a la sociedad, sino que hubiera muchos más mecanismos de participación, y se crearon una serie de mecanismos de participación que han tenido poca aplicación, entre ellos pues la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores y muchos otros mecanismos de participación en lo que se llamó pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Creo que esos elementos fueron las reformas más importantes del 91. Horacio tal vez complementará o modificará alguna de esas opiniones, pero creo que fueron los cambios institucionales que había que modernizar la institucionalidad colombiana. Hay una cosa que se ha discutido mucho, pero yo creo que fue muy importante, que fue la creación del
del Banco de la República como una institución independiente, para que el presidente de la República no pudiera ordenar que se emitiera moneda cada vez que quisiera. Y de esa manera pues llegar a hiperinflaciones como las que vivió América Latina en los años 70 y 80, sino que ya había una junta directiva independiente que definía el manejo del Banco de la República y por lo tanto el manejo monetario, el manejo de la emisión de billetes en el país. ¿Cuáles son los cambios que se necesitan hoy? Yo creo que no necesitamos una modernización institucional del tamaño de la que se necesitaba en 1990, pero sí necesitamos una modernización institucional de nuevo, una vez pasados ya 25 años, prácticamente desde que se sesionó la Constitución de 1991. Porque, repito, una cosa importantísima que me estaba quedando en el tintero que se hizo en 1991 es que se controló la posibilidad del estado de sitio. Es que entre 1948 y 1991 hubo por lo menos 24 años en que se gobernó en estado de sitio, y en estado de sitio el presidente de la República podía escribir leyes por decreto, no necesitaba el Congreso, no necesitaba nada, tenía la capacidad de hacer leyes, y obviamente eso hacía que el poder presidencial fuera desmedido. Si hoy todavía decimos que el poder presidencial es muy grande, en aquella época era absolutamente desmedido, y eso obviamente generaba condiciones para que muchos en aquella época, en los años 70, considerábamos que el camino era el camino de la rebelión armada. Así que esos cambios institucionales, ya no se gobierna en estado de sitio, eso ya es casi que una cosa que la gente ni sabe qué es. El estado de conmoción interior se ha aplicado tan poquitas veces que ya la gente se olvidó que eso existía, cuando la generación de la segunda mitad del siglo XX en Colombia fue la generación del estado de sitio. Todo el tiempo estábamos en estado de sitio, y con todas esas facultades había tribunales militares para juzgar a civiles y todo lo demás. Entonces, esos cambios institucionales fueron muy grandes, fueron los cambios institucionales que se hicieron en ese momento, que abrieron una enorme expectativa de paz, que trajeron a la paz al EPL, al PRT, al Tintín Lame, que estuvieron cerca de lograr atraer a la paz también a las FARC, infortunadamente no se logró en ese momento, que después, bueno, vino todo el desarrollo, ustedes saben, del conflicto colombiano, pero que modernizaron de manera importantísima la institucionalidad colombiana, y de algún modo le quitaron argumentos a quienes defendían la rebelión armada y consolidaron un Estado con más derechos, con más garantías, con más posibilidades, con más espacios para la acción política. Hoy, ¿cuáles son los cambios institucionales que se necesitan? Hay varios. En primer lugar, hay una necesidad de una reforma de la política. Acabamos de pasar unas elecciones donde un porcentaje que yo diría que no pasó del 30% de los votantes votaron a conciencia, votaron por voto de opinión, y no sé, un 60 o 70% de los votantes vendieron el voto, o lo cambiaron por un favor, o lo cambiaron por un regalo, o lo cambiaron, hicieron un negocio con el voto. Ese cambio institucional es indispensable. No hay duda que mantener una relación de negocio, sobre todo en las elecciones del Congreso, entre elegido y elector, es algo que deteriora de manera seria la institucionalidad y la democracia. La reforma de la política es esencial. Me parece además que por lo que estamos viviendo, la reelección presidencial inmediata, que no estaba en la Constitución inicial de 1991, pero que se reformó en el camino durante el gobierno del presidente Uribe, está mostrando también que es mala para la democracia colombiana, porque un presidente que no es muy popular, en trance de reelección, es capaz de usar el Estado, yo digo, abusivamente en beneficio de su reelección. Esa tentación, esa posibilidad, ese camino, hay que reformarlo. Se necesita, entonces, en la reforma de la política también terminar la reelección presidencial inmediata. Se necesita además reformar la justicia. La justicia ha ido contagiándose del clientelismo, del intercambio de favores, de yo te hago un favor, yo te doy un empleo y tú me das esta otra cosa. Lo que diseñamos en 1991, que se llama concurrencia de poderes,
para la selección de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, de entidades como la Contraloría, o la Contralor o Contralora y la Procuraduría, o Procurador o Procuradora, en que concurren el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, poco a poco ha ido deteriorándose y se ha ido convirtiendo, en mi opinión, en algo que se presta para negocios que no son buenos. A mí me parece que hay que avanzar en que toda la estructura judicial se llegue por concurso de méritos. Hoy los jueces tienen que presentar un examen y por concurso se escoge a los jueces. Los magistrados de los tribunales departamentales de diversa naturaleza también llegan por concurso. Y cuando llegamos a las altas cortes desaparece el concurso. Yo creo que es necesario establecer como mecanismo universal en la rama judicial y en los órganos de control el concurso de méritos como mecanismo para seleccionar a todos los miembros de esas estructuras. Y quitarles entonces, repito, esa tentación que está también en las cortes que no se usa, donde no se usa la concurrencia de poderes, sino la llamada cooptación. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es internamente cómo deciden quiénes son los nuevos magistrados, pero eso ha ido volviéndose un acuerdo de yo te doy, tú me das y gracias, así pues, todos nos hacemos favores. Me parece que habría que hacer un diseño para que lleguen todos los magistrados a las altas cortes también por concurso de méritos. La comisión de acusaciones que sirve para juzgar a los llamados aforados, empezando por el presidente de la República, no ha juzgado nunca a nadie. Esa le dicen la comisión de absoluciones. No ha juzgado nunca a nadie. Es más, ni siquiera ha acusado nunca a nadie, porque tiene dos niveles. La comisión de acusaciones, que es en la Cámara de Representantes, que es la que le dicen de absoluciones, y luego un segundo paso, que nunca se ha surtido, en que los acusados son juzgados por el Senado. Ese sistema no está funcionando y lo que ha generado es una absoluta ineficacia e incapacidad de operar para el grupo pequeño de los llamados aforados, entre ellos el presidente de la República, pero también otros miembros de las altas instituciones del Estado. Entonces hay que hacer un rediseño de todo ese mecanismo de juzgamiento de autoridades. El tema de modelo de desarrollo es un tema que no es solamente de constitución, sino mucho de leyes. El tema de lo que podríamos llamar la concepción neoliberal del Estado requiere reformas, porque neoliberal es el diseño de la manera como se prestan los servicios de salud, neoliberal es muchas más cosas, neoliberal es la falta de política industrial, la falta de política agropecuaria. Se necesita adaptar en leyes una nueva concepción de modelo de desarrollo, porque estoy convencido que pese a las cifras que todos los días nos dan del crecimiento de la economía, estamos en un enorme riesgo de que todo esto sea una burbuja, porque los sectores reales de la producción uno los ve creciendo o estancados y lo que hay es un crecimiento centrado en la construcción o en la minería, que definitivamente no es lo que puede ser un modelo de desarrollo que genere un crecimiento estable y sostenido. O sea, te necesita un diseño nuevo de políticas sociales como las de salud, un salto adelante en la educación centrada en el maestro y un nuevo modelo de prestación, perdón, de industrialización, de desarrollo agrario, un modelo que deje atrás el neoliberalismo y a través de leyes le establezca una nueva manera de desarrollar este país sobre el desarrollo de los factores productivos reales, que son los que generan empleo, los que agregan valor, los que generan un proyecto de desarrollo estable y sostenible.